Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para la palabra? ¿O más o menos? ¿Ya está aquí? Pues no se duerma. Vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué les parece? Abran su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 31, libro de los Salmos, capítulo 31. Vamos a ver un tema que yo le he puesto, una vida de esfuerzo. Ese es el tema. Una vida de esfuerzo. Entonces, ¿me van a hablar de que me esfuerce? Efectivamente. Vamos a tocar este tema. Quiero hacer una breve oración antes de leer el Salmo. Vamos a leer Salmo capítulo 31, el versículo 24, pero antes quisiera que me acompañaran en una breve oración, ¿les parece? Cierren sus ojos, inclinen su rostro en un símbolo de reverencia delante del Señor y vamos a pedirle de su gracia. Padre bueno, Padre santo y justo, nos presentamos delante de ti en esta noche con un corazón agradecido por la paciencia, el amor, el perdón que tú has derramado sobre nuestras vidas, la misericordia y el infinito amor que no podemos negar que lo has dado en abundancia. Estamos aquí y es porque con cuerdas de amor nos llamas para escucharte hablar, ese amor que nos permite acercarnos confiadamente y adorar tu nombre, engrandecerte a través de los cantos de alabanza, de adoración a ti. Pero no queremos que solamente sea una vida de palabras o de labios, sino que en verdad queremos vivir la vida que tú has preparado para cada uno de nosotros, aquella vida que ahora es posible porque somos tus hijos, porque podemos acercarnos a ti, gozar de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nosotros. Toma control de este tiempo, amado Dios, de mis hermanos, los que están presentes, los que están escuchando y aún los que escucharán después esta enseñanza. Toma control de sus miembros, sus sentidos, su corazón, sus pensamientos, para que al escucharte hablar, Señor, a través de tu palabra, podamos tener ese espíritu quebrantado, esa actitud de humillación, como aquel siervo que brama por las aguas. Gracias, Padre, por amarnos, por cuidarnos. Dame la gracia, la sabiduría y el temor para hablar con misericordia y verdad, para que al hablar sea tu corazón y tus pensamientos los que sean expresados, sino palabras de humana sabiduría, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por traernos hasta aquí, porque en este tiempo tú envías bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 31, versículo 24, dice así: Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. El cristianismo, hermanos, es un camino de trabajo y perseverancia. De hecho, era muy peculiar como se les conocía a los primeros cristianos, debido a su forma de conducta, debido a su forma de pensar, al trabajo con el cual se desempeñaban, a la perseverancia que ellos tenían, y al no tener un nombre asignado, puesto que no era similar a nada que era común entre ellos, los llamaban los del camino. Así se conocía, los del camino, a los que después se les conoció como cristianos. Pero el cristianismo así es un camino de trabajo y perseverancia, es decir, que la forma de vida y de conducta cristiana debe de ser de esfuerzo y de constancia. Ahora, esta forma de vida y de conducta no es fácil. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten su mano.
¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo es fácil? Bueno, esta forma de vida y de conducta conocida como cristianismo, pues no es fácil, es un camino difícil, hermanos. Es un camino que requiere de un esfuerzo perseverante. ¿Por qué? Porque la meta para el cristiano es reflejar la conducta de Cristo. Esa es la meta que debemos de tener tú y yo, reflejar la conducta de Cristo. No tener las emociones y los sentimientos, solamente no tener las palabras, sino la conducta. No tener las buenas intenciones, sino la forma de vivir, la forma de actuar del Señor Jesús. Esa es la meta. Y eso es lo que vuelve el cristianismo un camino difícil. Eso es lo que requiere del cristianismo: esfuerzo, perseverancia. Ahora, por otro lado, también es una verdad que es precisamente en lo difícil de la vida cristiana que podemos experimentar de una manera más hermosa a Dios. Alguien que tiene una vida cristiana fácil tiene un Dios demasiado pequeño. Porque es en lo difícil de la vida cristiana que podemos experimentar a Dios de una manera más profunda, más hermosa. Es en la debilidad de nuestra vida que podemos experimentar la grandeza de su gracia sobre nuestra vida. Una persona dijo que por cada persona que sube por las escaleras, por cada persona que sube por las escaleras, hay 10 que esperan el ascensor. ¿Cuántos ven unas escaleras no eléctricas? Y ves el ascensor y se van por el ascensor en lugar de las escaleras. Es mucho más cómodo, ¿verdad? Pues dependiendo de qué tan grande esté. Bueno, supongamos que es de 1000 escalones. Pero es una realidad. A las personas no les gusta el esfuerzo. No nos gusta el esfuerzo. El cristiano de hoy quiere las cosas fáciles. Quiere el cristianismo más fácil. Es más, el día de hoy, en este siglo, en esta generación, se está viviendo el cristianismo más fácil de toda la historia del cristianismo. Algunos dicen, ¡ay, qué bendición! No digas eso. El cristianismo no debe de ser así. El cristiano de hoy quiere las cosas fáciles, quiere las bendiciones, quiere las situaciones favorables que no le generen ningún esfuerzo. Quiere un buen matrimonio sin el más mínimo esfuerzo. Quieren hijos intachables sin la necesidad de instruirlos y darle ejemplo. Quieren un trabajo que gane bien sin la necesidad de ser responsable y fiel en su trabajo. Eso es lo que quiere el cristiano del día de hoy: bendiciones y situaciones favorables que no le generen ningún tipo de esfuerzo. Y a lo que es difícil de la vida cristiana, aquello que sí les demanda esfuerzo, aquello que al cristiano le demanda renuncia y muerte, prefiere llamarlo religiosidad y legalismo. Tienes que llegar temprano, por el amor de Dios. Dile que tienes un lado, tienes que llegar temprano. Y tú respóndele, no seas legalista ni religioso. Los cristianos siglo XXI. Así es el cristiano de hoy. Quiere todo fácil, sin ningún esfuerzo. Muy pocos están dispuestos con sinceridad a esforzarse en sus vidas hasta ver al Señor obrar en ellos y en sus familias. Una cantidad demasiado, un porcentaje demasiado pequeño de la cristiandad
está dispuesto a esforzarse hasta ver que el Señor obre. Se cansa antes, renuncia antes, prefiere correr a las doctrinas de decretar, de establecer cosas que jamás Dios ha dicho o que Dios jamás ha querido, porque tranquilizan su corazón ocioso, su corazón perezoso. Pero la vida, mis hermanos, cristiana, debe de ser una vida de esfuerzo continuo, una vida de esfuerzo perseverante. Muchos llegan a justificar sus comportamientos, muchos llegan a justificar sus respuestas a la vida y a las circunstancias en el actuar de los demás. ¿Cuántos fueron a la primaria? La mayoría, o si no es que todos. Los que no levantaron la mano y sí fueron, qué mentirosos. Pero, ¿cómo nos justificábamos delante de nuestros padres? Todos reprobamos. ¿Reprobaste? Pero todos reprobamos. Ese maestro no pasa a nadie. Y era tu justificación. Así justificabas tu respuesta a tu estudio. Y piensa el cristiano que es lo mismo en la vida cristiana. Justifica su comportamiento y su respuesta a Dios en el actuar de los demás. No considera a Dios en todo aquello que es parte de su responsabilidad. Mire, hermano, déjame decirte algo. Tu respuesta a Dios es personal. Repite conmigo, personal. Esa es tu respuesta a Dios. Y a lo mejor decía Pablo y decía Pedro, yo no me cansaré de decirle las mismas cosas aunque ustedes ya las sepan. Para mí no me es molesto y para ustedes es seguro. Escúchame bien, jamás en la vida nada va a justificar tus respuestas a Dios. Ninguna persona, ninguna circunstancia va a justificar que tú no te esfuerces. Absolutamente nada. La responsabilidad es personal delante de nuestro Dios. La responsabilidad de esforzarnos en nuestra vida espiritual es personal. Si tu esposo o tu esposa son personas con una vida espiritual pequeña, no justifica que tú tengas una vida espiritual pequeña también. Si tus padres no se esfuerzan en el Señor, no justifica que tú como hijo no le estés dando la respuesta a Dios de buscar una vida espiritual cada vez mayor. La respuesta, amado hermano, es totalmente personal. Y Dios obra con base en esa respuesta personal de obediencia a su palabra. Así de simple, es personal. Y en la vida cristiana se necesita el esfuerzo. Dile que tienes a un lado, necesitas esforzarte más. Más, hermanos. David escribió en el salmo que leímos, en el último versículo de este salmo, esfuércense todos los que esperan en Jehová y tome aliento su corazón. Es decir, y tengan ánimo. Esfuércense los que esperan en Jehová y persistan en ese esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que aquellos que tienen su esperanza puesta en el Señor, bueno, los voy a comprometer un poquito. ¿Cuántos de ustedes tienen su esperanza puesta en el Señor? Levanten su mano. Bueno, este salmo es para ti. Esta enseñanza es para ti. Si tú no tienes la esperanza puesta en el Señor, duérmete. O vete allá, hay unas sillas en la entrada. O a lo mejor dices, no, pero yo quiero tenerla. Bueno, entonces quédate y escucha. Porque, mira, mis hermanos, alguien que no tiene su esperanza en el Señor no se puede esforzar. ¿Sí sabías? Alguien que no tiene al Señor como su esperanza no se puede esforzar. Y esta enseñanza te va a parecer legalista y religiosa.
Pero si realmente tu esperanza está en el Señor, entonces tú, mi hermano y mi hermana, y yo tenemos que demostrarlo mediante el esfuerzo por permanecer en sus caminos y por la confianza de saber esperar su respuesta. Porque nada va a justificar que no permanezcas en sus caminos y nada va a justificar que pierdas tu confianza en Él. Nada. Si dejaste de confiar en Dios, si dejaste de andar en tus caminos, es porque el Señor dejó de ser tu esperanza. Y ahora tratas de justificar tu comportamiento por el comportamiento o las respuestas de los demás. Y ese es el primer error que comete el cristiano y que impide su crecimiento y desarrollo espiritual. David decía: esfuércense todos los que esperan en Jehová. Ahora, ¿con qué autoridad manda David que nos esforcemos? ¿Con qué autoridad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero esto de esforzarnos lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí o no? A ver, yo te pregunto, ¿en alguna otra ocasión en tu vida cristiana te han exhortado a que te esfuerces? ¿Te has esforzado? Bueno, lo hemos escuchado muchas veces. El consejo de esforzarnos no es nuevo. No es nuevo para nadie. La advertencia que Dios nos hace de esforzarnos no es algo que se haya expresado en este siglo. Ay, es que este siglo es el siglo de los cristianos más perezosos de toda la historia. Hay que decirles que se esfuercen. No, este consejo o esta advertencia de parte de Dios no es nueva. Y se ha dicho tantas veces que incluso en algunos se ha producido una indiferencia ante esto. Es como aquello que dicen: repite tantas veces una mentira y se vuelve verdad. Bueno, algunos, el que hayan escuchado tanto el esfuerzo o la necesidad de esforzarse, se ha vuelto una muletilla en sus vidas y piensan que es una muletilla solamente. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y espera en el Señor, pero no produce nada, no es una advertencia real en sus vidas, a pesar de que no es nuevo. El Señor, miren, por miles de años ha exhortado a la humanidad a esforzarse, no solamente el día de hoy. Por ejemplo, hace aproximadamente 3,500 años, Dios expresó por medio de Moisés en Deuteronomio 31:6: esfuércense y cobren ánimo. Y esto se lo estaba diciendo al pueblo: esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y lo mismo le dijo a Josué cuando se le había encomendado continuar la obra que Dios inició por mano de Moisés, es decir, aquella promesa de que entrarían a tomar la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hace aproximadamente 3,500 años. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, el Señor sigue exhortando a todos aquellos que tienen su esperanza en Él a esforzarse. Esta palabra, esforzaos o esfuércense, que se menciona en el Salmo 31:24, es la palabra hebrea hazak. La palabra hebrea hazak se tradujo en este pasaje como esforzaos. Ahora, esta palabra hebrea aparece aproximadamente 336 veces en el Antiguo Testamento, en todas sus conjugaciones. 336 veces, hermanos. Y en la mayoría de las veces que aparece, se aplica el significado refiriéndose a ser fuerte o a fortalecerse. Ser fuerte o fortalecerse, es decir, tener la habilidad de lograr lo que se pretende. Eso significa esforzarse. Tener la habilidad para lograr lo que se pretende o el fin, el propósito que se pretende alcanzar, en nuestro caso como cristianos.
Porque el Señor no nos hizo cristianos simplemente para que tengamos un título o para que nos sintamos identificados con algo. No, es para alcanzar el fin y el propósito que Él ha marcado para cada uno de nosotros, como iglesia y de manera personal. Tener la habilidad de lograr lo que se pretende, implicando también que se necesita la determinación. Para esforzarse se necesita ser determinado. Esta palabra también se aplica a tener una condición de permanecer firme e inamovible en las decisiones que hemos tomado. ¿Cuántos de ustedes decidieron entregarle su vida al Señor? Bueno, mantente firme en eso. Inamovible. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, que pese a lo que muchos piensan, porque hay algunos que dicen, no, es que no se trata de esfuerzo, o que el esfuerzo no es la respuesta, o que ya se han esforzado lo suficiente. Es que ya me esfuerzo y no pasa nada. O incluso algunos se justifican diciendo, es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Es que nadie sabe el nivel de tentación o el nivel de prueba que estoy enfrentando. Y piensan que ese nivel que ellos consideran alto les da el permiso de dejarse de esforzar, de dejar de perdonar, de dejar de actuar con amor, de dejar de actuar con generosidad, con bondad. Pese a lo que muchos piensan, mis hermanos, Dios nos está diciendo que para poder ver cumplido o para poder ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, es necesario esforzarnos. ¿Cuántos quieren ver las promesas de Dios? Te necesitas esforzar. De otro modo, mis hermanos, el pueblo de Israel jamás hubiese podido conquistar a Jericó. Si el pueblo de Israel no se hubiera esforzado, jamás hubieran podido derribar las murallas. Jamás hubieran podido conquistar la tierra prometida. Y si nos vamos más hacia atrás, si Noé no se hubiera esforzado, jamás hubiera podido construir el arca, algo que le tardó aproximadamente 120 años construir. ¿Cuántos años te has esforzado? Pues llevo unos meses. Noé se esforzó durante 120 años aproximadamente construyendo un arca en la cual se salvaría él y toda su casa. Si no se hubiera esforzado, jamás hubiera construido el arca y bueno, no estaríamos aquí. El Señor le prometió a Noé la salvación, ¿verdad que sí? El Señor le dijo, mira, dice la Escritura que Noé halló gracia delante del Señor y el Señor le prometió la salvación. Le dijo que si construía el arca se salvaría él y su familia. Esa fue la promesa de salvación para Noé y para su casa. Ahora, ¿qué tenía que hacer Noé? ¿Qué tenía que hacer? Esforzarse. La promesa estaba sobre la mesa. Noé tuvo que esforzarse. Y si nos vamos más hacia adelante, el mismo David, el que escribió el Salmo 31, nunca pudo haber llegado a ser rey sobre Israel, porque el Señor ya lo había ungido y le había hecho la promesa de que sería rey sobre su pueblo. Pero jamás hubiese podido llegar a ser rey si David no hubiera sido determinante en su esfuerzo por confiar en Dios. Y logró hacer rey. Y miren, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesús, jamás hubiese podido constituir como el Salvador del mundo si no se hubiese esforzado hasta la muerte. Porque así lo dice la Escritura. Recordemos lo que dice
Filipenses 2, 6 al 10, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bueno, esa fue el resultado, mis hermanos, de que Jesús haya llegado hasta la cruz y fuese constituido como el Salvador del mundo. Porque en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús se tuvo que esforzar por cumplir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Llegó un punto en el que Jesús ya estaba cansado, ya no podía cargar la cruz. Pero más sin en cambio se levantó y continuó. Hasta llegar a decir, consumado es. Muchos quieren ver la obra de Dios, pero son sumamente perezosos en su vida espiritual. ¿Cómo pueden una persona llegar a alcanzar las promesas de Dios si es perezosa en toda su forma de vivir? Si son sumamente confiados, ¿cómo podemos alcanzar la promesa de Dios si nos confiamos y no trabajamos? Y aparte algunos son sumamente orgullosos y no se esfuerzan por arrancar el orgullo de su corazón y solamente le piden a Dios que se los quite mientras ellos están sentados en el sillón viendo una película. Y creen que Dios va a llegar y va a quitar ese orgullo y arrancar ese orgullo de su corazón. Esa persona se va a morir en la miseria porque no se esfuerza. Hermanos, de una cosa estoy seguro, y yo creo que vamos a coincidir: Dios no miente. ¿Cuántos creen que Dios miente? ¿Dios miente? Una pregunta capciosa, ¿verdad? Si de algo estoy seguro, mis hermanos, entre muchas otras cosas, es que Dios no miente. Eso lo deja muy claro la palabra y lo deja muy claro la historia. Es una realidad que Dios no miente. ¿Qué significa esto? Bueno, que si alguna persona, si aún Dios no le ha respondido en aquello que Dios le ha prometido, o lo pongo de otra forma, ¿qué significa esto? Si Dios a ti no te ha respondido las promesas que Él mismo ha hecho y no la has visto cumplida en tu vida, entonces eso significa que aún no se ha hecho el suficiente esfuerzo perseverante para que Dios se mueva a cumplir la promesa en ti. Si Dios no te ha cumplido sus promesas, es porque tú no te has esforzado. Si el pueblo de Israel no se hubiera esforzado en dar las vueltas que el Señor le mandó que hiciese, jamás hubieran derribado las murallas. Si tu marido no se convierte es porque no te has esforzado en darle el testimonio correcto. Porque la promesa ahí está, ¿sí o no? Las mujeres que tengan marido que no son incrédulos, miren, quédense calladitas y pórtense bien. Ganen por medio de su buena conducta casta y respetuosa la vida de su marido. Y si aún no se convierte, pues sigue esforzándote, porque la promesa ahí está. Y cuando hayas alcanzado el tiempo y la forma que Dios ha determinado, en ese tiempo vas a ver a tu marido rendido a los pies del Señor. O viceversa, a la esposa, ¿no? O a los hijos. Porque Dios no miente, hermanos. Él está esperando para cumplir sus promesas en nosotros. Los que tienen que esforzarse, ¿quiénes son? Nosotros. El Señor ya se esforzó. El Señor ya entregó a su Hijo en la cruz. Él ya dio el primer paso. Ahora nosotros somos los que tenemos que esforzarnos.
Si te cansas, jamás vas a alcanzar la promesa de Dios. Si va el sexto día y ya diste tus vueltitas y dices, no, pues es que, ay, ¿y ahora son 7? No manches. Bueno, yo nomás voy a dar 2. Pues da las 2, adelante. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? No, porque yo te dije que dieras 7 y nomás diste 2. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando David dijo esto, mis hermanos, de esforzarnos, todos los que esperamos en el Señor, cuando él hizo esta exhortación, Dios lo había pasado por fuego a David. Y no solamente eso, aún estaba en medio de él. David estaba siendo probado, estaba siendo moldeado, y David estaba esforzándose hasta alcanzar la promesa que Dios le había dado. Es decir, que un día sería rey sobre su pueblo. Pero sabía que mientras no obtuviera esa promesa, David tenía su esperanza en Dios, por lo tanto necesitaba seguir esforzándose. Y no estaba en una situación cómoda. Muchos quieren esforzarse en lo cómodo. En lo cómodo no necesitas esforzarte. El esfuerzo viene en lo que demanda dificultad, en lo que es difícil, hermano. No en aquellas tentaciones que para ti no son tentaciones. David expresó en el versículo 1 y versículo 4 palabras como líbrame, sálvame, sácame. Palabras que se usan en momentos de gran angustia. Yo no voy a decirle al Señor, líbrame, si no me siento atado, si no me siento aprisionado. Yo no le voy a decir al Señor, sálvame, si no me siento en peligro. Estas son palabras que se usan en momentos de gran angustia. Y en el versículo 5 expresó lo que conocemos como una profecía mesiánica. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo él. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo expresó estas palabras en su último aliento como una expresión de confianza y rendición a la voluntad de Dios, después de haber pasado la más grande aflicción que haya existido en la historia de la humanidad. Y son las mismas palabras que expresó David al escribir este salmo. Es decir, que se sentía David, mis hermanos, en tiempos de profunda aflicción. Y ahí es donde nos dice, todos los que aman al Señor, todos los que tienen su esperanza en Él, esfuércense. Esfuércense. En esta aflicción semejante, David también expresó, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Y esta palabra angustia nos habla como sentir dolores de parto. Bueno, los hombres no sabemos qué es eso, pero las mujeres sí, ¿verdad? Así se sentía David, en semejante angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, dice David. Mi alma también y mi cuerpo. Es decir, que había una profundidad, una angustia profunda en la adversidad de David. No era algo meramente superficial, mas sin en cambio David se seguía esforzando. Muchos están tristes y ya no quieren comer. Ya están en depresión, ya están en ansiedad. En lugar de esforzarse, hermanos. Es que no he leído la palabra porque no tengo ganas. Es que no oro porque no tengo ganas. No voy a la iglesia porque me siento triste. Por eso, si tu esperanza es Dios, entonces esfuérzate. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Si no, todo el mundo sería cristiano. Pero solo los que tienen su esperanza en Dios. Porque mi vida, dice versículo 10, se va gastando de dolor.
y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Era una forma de expresar que se sentía que iba camino a la muerte. ¿Qué has hecho cuando tú estás pasando por este tipo de circunstancias? ¿Te esfuerzas? ¿O simplemente esperas tirado en cama a que todo eso pase? O pese al dolor, pese a la angustia, pese a que sientes que vas camino a la muerte, terminas diciendo, pero me voy a esforzar en Dios. Pero voy a darle la respuesta a Dios que Él demanda de mí. Siento que me muero, pero el Señor espera una respuesta de mí. Pero se espera un comportamiento de mí como cristiano o como cristiana. David experimentó los ataques de los enemigos, de todos aquellos que le rodeaban. Él dijo, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven en la calle, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. O sea, me han dado la espalda, nadie me ha brindado ayuda. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes, mientras todos consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Pregunta, hermanos, ¿era algo simple lo que David estaba enfrentando? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado algo que nos haga expresar semejantes palabras? Yo les aseguro que muy pocos. No era algo simple lo que David estaba enfrentando. Pregunta, ¿ustedes creen que en medio de todo esto se necesita esforzarse? ¿Ustedes creen que enfrentando cosas semejantes se necesita perseverar en una confianza en Dios? Por supuesto. Por eso somos cristianos. Pero escúchame bien, hermano, nada va a ocurrir en nuestra vida si no mantenemos una vida de esfuerzo. Nada. Repite conmigo, nada. Nada va a ocurrir si no te esfuerzas. ¿Quieres las bendiciones del Señor? Esfuérzate. ¿Hasta cuándo? Hasta obtenerlas. Y cuando las obtengas, esfuérzate más. Nada va a ocurrir si simplemente esperamos que las cosas pasen por arte de magia. Las cosas no ocurren por arte de magia. Nada va a ocurrir si no hacemos ni el más mínimo esfuerzo. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, y vamos a leer del versículo 9 al 11. Nada va a ocurrir en la vida de un cristiano si no mantiene una vida de esfuerzo, si simplemente esperamos que las cosas ocurran por arte de magia o sin el más mínimo esfuerzo, nada, absolutamente nada va a pasar, hermanos. O nada bueno, más bien. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Ahora pregunta, ¿una persona perezosa se esfuerza? Pues no, por eso es perezoso. Hasta hay películas, ¿no? Caricaturas donde se mueven lento. ¿A poco nomás pudiste leer Proverbios 1 en todo el año? Pues es que yo los medito uno por uno. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Ahora, ¿cuál es la idea aquí de dormir? La idea es de una persona somnolienta. ¿Cuántos se han topado con una persona somnolienta? Está despierto para parecer que está dormido. O sea, anda y le dices algo y dice, ¿qué? Y está así con los ojos entreabiertos.
y no ve y pasa y choca con todo y luego se tropieza acá. Así es una persona somnolienta que no sabe ni dónde está y que dice, ¿qué horas son? ¿Ya amaneció? Bueno, esa es la idea aquí, ese es un perezoso. Alguien que aparentemente está despierto, pero su condición habla de que está dormido. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Más adelante, Proverbios 24, 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ese hombre falto de entendimiento es alguien que piensa que las cosas ocurren por arte de magia, que su matrimonio va a ser el mejor sin esforzarse. ¿Cuántos matrimonios piensan así? Prepárate para el divorcio. Prepárate para la infidelidad. Es un hombre o una mujer falto de entendimiento. Un hombre falto de entendimiento es aquella persona que piensa que sin esfuerzo va a obtener todas las cosas. Pasé, dice, junto al campo de un hombre así, que pensó que sin trabajarlo la hierba no iba a crecer y sí iba a estar bien podadito todo. Iba a estar la siembra y el fruto. Imagínense, ¿quién compra un campo solamente y no trabaja la tierra, no siembra la semilla, regresa el próximo año y quiere que ya haya maíz? ¿Cuántos faltos de entendimiento hay aquí? Bueno, es que mis hermanos, sin esfuerzo no ocurre nada. ¿Cómo pretendes tener una vida espiritual cada vez mayor si no te esfuerzas? ¿Cómo pretendes que las promesas de Dios se cumplan si no trabajas por ello? Porque todos lo sabemos, ¿verdad? La bendición viene ¿por qué? Por la obediencia. ¿Y para obedecer se necesita esfuerzo? ¿Sí o no? Totalmente. Y un esfuerzo perseverante. No uno de un ratito y después ya no, y otro de un día sí y un día no, un mes sí, un mes no, un año sí y un año no. Ese es un hombre falto de entendimiento. Dice, y he aquí por toda ella habían crecido espinos. Muchos así tienen sus casas llenas de espinos, hermanos. Muchos así tienen su vida llena de maleza. Así tienen su mente y su corazón llena de hierba mala. Porque han sido perezosos en sus vidas respecto a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya ¿qué? Destruida. ¿Ves a un cristiano con su vida destruida? Es porque fue perezoso. Así de simple. Y cuando hablo destruida no hablo que le vaya mal económicamente, no hablo que tenga enfermedades, porque pues eso lo vamos a pasar todos, hermanos. Hablo de una condición espiritual destruida, un ánimo destruido, una depresión, una ansiedad que consume su vida y su corazón. Es más, ¿ves a un cristiano con ansiedad? Es un cristiano perezoso. ¿Ves a un cristiano con depresión? Es un cristiano perezoso. ¿Qué? Pues si Elías cayó en depresión, sí, pero lo buscaban para matarlo, a ti no. Cuando a ti te persiga el presidente de los Estados Unidos o de Rusia para matarte, tienes permiso de caer en depresión. Si no, no. Y peor, Elías no tenía el Espíritu Santo como tú lo tienes. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya no nos podemos justificar viendo a Elías. ¿Qué significa? Fuimos perezosos. Por eso nuestra casa está destruida. Por eso han crecido todo tipo de maleza, de hierba mala en nuestro corazón, en nuestras relaciones familiares. Porque hemos sido perezosos. No nos esforzamos. Fíjense lo que dijo un psicólogo, psicoterapeuta, pedagogo
y muchas otras cosas más. Fíjense lo que dijo. Este hombre se llama Bernabé Tierno. No es cristiano, ¿eh? Bueno, no era cristiano porque ya murió en el 2015. Pero dice que nada se hace solo. Nada se hace solo, ¿verdad? Ahorita para que tú pudieras pues, tomar tu tacita de café, alguien tuvo que hacerlo. ¿Sí o no? Porque no podemos llegar y decir, oye, pues es que no se hizo. ¿No se hizo? No, pues que alguien tiene que trabajar, esforzarse y ponerlo. Y ni siquiera nunca le han dado gracias a esa persona que lo pone, ¿verdad? Ni siquiera saben su nombre, ¿verdad? Ahí luego se los paso. O no, porque a lo mejor si sale cargadito lo apedrean. Mejor nos quedamos así. Nada se hace solo, dice. Y que por mucho que uno desee, visualice, piense y se ponga en trance, si no se realizan acciones eficaces y bien programadas, el éxito no llega. Porque hay una doctrina, ¿no?, que dice, visualízalo y lo vas a tener. No se hace solo. Visualiza un buen matrimonio y decláralo y decrétalo y piénsalo y hasta entran en trance. Si no se actúa eficazmente, el éxito no va a llegar. Eso es natural, hermanos. Dice, puede convocar, fíjese lo que está diciendo, puede convocar a todos los dioses, o en nuestro contexto a todos los santos, a todos los pastores, a todos los profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Puedes convocar a todos los dioses, puedes llamar al universo mismo en tu ayuda y pensar que el universo es un imán que atrae todo lo bueno hacia ti. Pero mientras no ponga los medios necesarios para que algo suceda, no sucederá absolutamente nada. Es que el universo está a mi favor. No es cierto, eso es una mentira. Es que estoy esperando que pase el eclipse para que los planetas se alineen y es una mentira, hermano. Si no te esfuerzas, no va a suceder absolutamente nada. Y luego dice, claro que es importante mantener un pensamiento positivo. Es importante mantener sentimientos de gozo, que se disfrute lo que se hace. También es importante visualizar o proponernos algo. Pero sin la acción, sin el esfuerzo, sin la tenacidad constante e inquebrantable del trabajo del día a día, todo se quedará, bueno, aquí dice agua de borrajas. ¿Qué eran las aguas de borrajas? Bueno, eran unas plantas que tenían muchas propiedades. Eran unas plantas que tenían una cantidad inmensa de propiedades. Pero al momento de que la hervías en agua y te la tomabas, no sabía nada. Y todos, se dice que todos esperaban que pues supiera muy bien por la cantidad de propiedades que tenía. Pero te la tomabas y era como si estuvieras tomando agua. No tenía sabor. Es lo que dice, si no trabajas de manera constante e inquebrantable en el día a día, todo se quedará en buenas intenciones. Algo que querías, que creías, que deseabas como algo maravilloso, se quedará como nada. Sí, deseabas tener una vida espiritual tremenda. Yo quiero ser un hombre espiritual como los padres de la iglesia. Yo quiero ser alguien como el pastor Chuyo Olivares. Yo quiero ser alguien como... Quiero que mi matrimonio dé ejemplo. Quiero que mis hijos crezcan y sirvan al Señor. Y quiero que de generación en generación se alabe el nombre de Dios en mi vida y en mi familia. Y que después de muerto, de generaciones sigan al Señor y prediquen el Evangelio. Sí, pero si no te esfuerzas de manera constante e inquebrantable en el día a día, todo se va a quedar en eso, un pensamiento y un deseo bueno, pero jamás se hará realidad. Jamás.
Mis hermanos, el mismo hombre natural sabe que nada se da sin esfuerzo. Y lo que se da sin esfuerzo, escúchame bien, no dura mucho. Es una ilusión. Yo he escuchado matrimonios que dicen, no, no cristianos, no, yo me la paso bien a todo dar con mi esposa y no, cotorreamos bien chido. Y no lo ves esforzándose en nada, pareciera que todo está súper bien. Pero pues uno sabe que sin Cristo no se puede. Y cuando menos piensa ya tronaron. Ya le puso el cuerno él a ella o ella a él. O ya simplemente salieron de pleito y ya no andan. Y ya el que sigue. Lo que se da sin esfuerzo no dura mucho. Por eso, incluso servidores, hermanos, pastores, que sin esfuerzo están pastoreando, no duran mucho. Servidores que nunca se esforzaron en el Señor, no duran mucho. Cristianos que nunca se esforzaron en su vida cristiana, no duran mucho. Porque nada bueno se da sin esfuerzo. David, mis hermanos, necesitó esforzarse por permanecer confiando en Dios. Y miren, hermanos, David ha sido un personaje sumamente emblemático en la vida cristiana y en el judaísmo. Cuando hablas del reinado de David, hablas de algo sorprendente y el Señor le daba la victoria en todas las luchas que él enfrentaba. A su hijo le dijo, por amor a tu padre, no te voy a quitar todo el reino. A Jesús le decían, ten misericordia de mí, hijo de David. Porque David necesitó esforzarse. Y no estamos hablando de sus fallas, sino de permanecer confiando en Dios aún en medio de ellas y esforzándose por corregirlas. Y confiar en Dios, mis hermanos, o esforzarnos por permanecer confiando en Dios, no es otra cosa sino perseverar en obediencia. Perseverar confiando en que el Señor está obrando y que cumplirá sus promesas sí o sí. Porque todas sus promesas, dice la Escritura, que son en Él sí y en Él amén. Confiando en su palabra que es verdad, que Dios jamás va a quebrantar lo que Él ha dicho. En otro salmo, en el mismo Salmo 31, versículo 14, Él dijo, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y si el Señor, mis hermanos, es nuestro Dios, entonces no importa lo que hagamos o lo que estemos enfrentando, podemos estar completamente confiados en que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y que Él cumplirá todo lo que ha dicho si nosotros nos esforzamos en su palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, versículo 7, abre tu Biblia ahí. Lucas 18, versículos 7 y 8. Ya en tu casa tú puedes leer la parábola completa, que nos habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículos 7 y 8 de Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y les repito, esto con relación a la necesidad de perseverar en la oración sin desanimarnos. Es decir, esforzarte. Muchos ya no oran porque dicen, es que ya le dije, no me contesta. Es que ya oré y no recibo respuesta. Bueno, el Señor dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarse, porque el Señor dice que hará justicia, pero a los que cuando venga encuentre con fe.
Ahora, ninguna persona que tenga esperanza, que no tenga esperanza en Dios, puede esforzarse. David expresó el mandamiento a los que esperan en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la esperanza es la base del esfuerzo. Sin esperanza, ¿para qué me esfuerzo? Si tú realmente no estás esperando que el Señor venga, no te vas a esforzar. Si tú no estás esperando que el Señor te provea, no te vas a esforzar. Si tú no tienes esperanza en que Dios va a cambiar algo en tu vida, no te vas a esforzar. Al final, la base del esfuerzo es la esperanza. Esfuércense, dice David, todos los que esperan en Él. La Nueva Versión Internacional dice: así que sean fuertes y valientes los que ponen su esperanza en el Señor. A esos son a los que David exhorta, a los que tienen esperanza en Dios. Es decir, los que en verdad creen que hay un Dios. Porque algunos dicen que creen, pero viven como si no creyeran. Eso no se llama esperanza. Sino los que de verdad creen que hay un Dios. Y escucha bien, los que de verdad creen que a ese Dios le daremos cuentas. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano los papás. ¿Sí sabes que vas a dar cuenta de tus hijos? ¿Te estás esforzando por ellos? Para que al momento que les des cuentas a Dios, tú puedas decirle al Señor: tú sabes, Señor, que yo me esforcé. ¿Cuántos tienen esposa? ¿Sí sabías que Dios te va a pedir cuentas también de tu esposa? Lo mismo de las esposas para con los esposos. Pero yo no tengo ni hijos ni tengo esposa. Bueno, pero eres hijo de Dios y Dios te va a pedir cuentas como su hijo. Al final, mis hermanos, si creemos que hay un Dios, entonces también tenemos que creer que le vamos a dar cuentas, que un día lo vamos a ver cara a cara. Y no solo eso, sino que los que tenemos esperanza en Dios, creemos también que en verdad fuimos salvados por Él y que fuimos constituidos hijos suyos y que también somos coherederos juntamente con Cristo. Esa es una esperanza que nos debe de llevar al esfuerzo. Y si no te esfuerzas, no tienes esta esperanza, aunque digas que eres cristiano. ¿Cuál es la esperanza que tenía David? Bueno, que sin importar lo que sucediera, el Señor aún escuchaba su oración. Y que conforme a su misericordia, el Señor lo libraría de sus angustias a causa de sus enemigos. En otro salmo, David escribió: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Bueno, mi esperanza está en ti. Job expresó la misma esperanza. Abre tu Biblia en Job capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25 al 27. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esta debe de ser nuestra misma esperanza, sin importar lo que estemos enfrentando. Porque creemos que hay un Dios al cual le daremos cuenta, pero también un Dios que nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, y nos ha hecho también coherederos juntamente con Cristo. Dijo Job en el capítulo 19, versículo 25 en adelante: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Versículo 27, yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Yo no sé si tú piensas eso, pero es una esperanza que te debe llevar a esforzarte. Porque nuestra esperanza en Dios, mis hermanos, debe afectar nuestra conducta. Mira,
Yo no espero entrar a estudiar a una escuela y que me acepten si no me esfuerzo por pasar el examen. ¿Verdad que no? Sería absurdo, sería un hombre sin entendimiento como aquel perezoso. Yo no espero que me asciendan en mi trabajo si no me esfuerzo por demostrar que soy fiel o que soy confiable y que tengo la capacidad para desempeñar un trabajo. Eso sería absurdo. Bueno, es que la esperanza debe de afectar nuestra conducta y nuestra esperanza en Dios debe de afectar nuestra conducta espiritual en toda nuestra manera de vivir, de manera que nos esforcemos hasta alcanzar las promesas de Dios, aquellas que Él va a cumplir en esta tierra, pero también aquellas que va a cumplir en la vida eterna. Hasta entonces nos debemos esforzar. ¿Has visto un cristiano sin esforzarse? Ese es un cristiano sin entendimiento, que no ha entendido lo que es la vida cristiana. Primera de Juan capítulo 3, abre tu Biblia también ahí. Rápidamente, Primera de Juan 3, vamos a leer versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pregunta, para purificarnos, para santificar nuestras vidas, ¿necesitamos esforzarnos? Totalmente. Yo no puedo pretender tener un corazón limpio si no me esfuerzo por quitar el orgullo, la amargura, la soberbia. Yo no puedo pretender tener un corazón limpio o conocer la voluntad de Dios de una manera bíblica si no me esfuerzo por estudiarla, por asistir a la iglesia. Yo no puedo pretender tener un corazón o un carácter conformado al Señor si no lo estoy demostrando en el trato con los demás. Se necesita esforzarnos en todas estas cosas. Porque esta esperanza, mis hermanos, que nos lleva a esperar en Él, que nos lleva a purificarnos así como Él es puro, es una esperanza que nos lleva a permanecer trabajando con esfuerzo en el camino. Es decir, en la forma de pensar, en la forma de actuar que son semejantes a la del Señor Jesucristo y que Él espera que nosotros reflejemos en este mundo, comprobando que somos sus hijos. Una esperanza que según Pablo no avergüenza, porque es una esperanza que se fundamenta en el amor derramado por Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, nada puede justificar nuestra falta de esfuerzo. Nada. Nada absolutamente en la vida ni en el universo puede justificar que un cristiano no se esfuerce, hermanos. Nada. En el perdón, en el amor, en la generosidad, en la bondad, nada justifica que no te esfuerces como hijo de Dios, porque tienes una esperanza en Él. Nada justifica la falta de esfuerzo en nuestra vida cristiana. Nada justifica que no ores. Nada justifica que no leas la Biblia. Nada justifica que no asistas a la iglesia. Nada. Porque el Señor, mis hermanos, nos ha provisto todo para que podamos ser fieles y heredar sus promesas. Nos ha provisto todo. Fíjense lo que dijo un teólogo acerca de aquellos que se justifican en la ansiedad.
Aquellos que se justifican cuando caen en ansiedad, depresión, etcétera, 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 etcétera. Fíjense lo que dijo. Dice, Dios mira a esta persona, Dios mira al ansioso, Dios mira al depresivo, Dios mira al amargado, Dios mira al resentido, Dios mira al orgulloso, Dios mira al soberbio y a cualquier otra cosa. Y dice, he desgarrado a mi hijo en pedazos por ti. He desgarrado a mi hijo en pedazos por ti. Y tú me dices que tienes miedo de que yo no te dé lo que tú necesitas. Eso es una realidad. ¿Cómo podemos caer en semejante condición cuando Dios ya desgarró a su propio hijo en pedazos por nosotros? ¿Hay algo que justifique mi falta de esfuerzo? De ninguna manera. De ninguna manera. Por lo que aquel que no tiene su esperanza en el Señor, simplemente nunca se va a esforzar. Porque no ha considerado que el Hijo de Dios fue desgarrado en una cruz para que nosotros podamos confiar en Él. Y en esa confianza podamos esforzarnos lo necesario para quitar de nuestro corazón todo lo que estorbe, para mostrar las acciones que reflejen el carácter de Cristo, para mostrar con nuestra forma de vivir y de hablar que Jesús es el Señor de nuestro corazón. Aquel que no tiene su esperanza puesta en Dios, simplemente no mira su conducta y perece por ello. El que descuida su conducta, dice el proverbio, el que descuida su conducta morirá. Así dice Proverbios 19:16. El que descuida su conducta morirá. No tiene esperanza. Abre tu Biblia en Hebreos 12:12. Con eso termino, mis hermanos. Hebreos 12:12. Mira, hermano, el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que toma por hijo. Y dice la Escritura que cuando recibamos su disciplina, pues no la resistamos, aprendamos de ella, porque esa disciplina nos aparta del pecado para que ahora podamos esforzarnos en la santidad. O como Pedro expresó también, añadida a vuestra fe virtud, de la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, para que no estés ocioso, para que no estés sin esforzarte, porque de lo contrario mostrarías una condición de ciego, que has olvidado que el Señor purificó tus antiguos pecados. Y después dice, mejor procura afirmarte y esforzarte en tu decisión y elección, porque si haces eso, no vas a caer jamás. No vas a caer jamás, porque te esfuerzas, porque trabajas en añadir cada vez más a tu vida algo que es semejante a Cristo Jesús. Pero el que deja de trabajar es ciego. Por lo tanto, no menosprecies la disciplina del Señor que te aparta del pecado. Y si has caído o has tropezado o no te has esforzado, si a lo mejor has dejado que las personas hieran tu vida a tal grado que eso ha producido que ignores la esperanza que tienes en Dios por su Espíritu Santo, pídele perdón, dice Hebreos 12:12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Yo la estoy leyendo en otra versión, dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Enderecen sus caminos y levántense nuevamente, esforzándose en el Señor, para que demuestren que su esperanza está puesta en Él. Amén. Pónganse de pie, hermanos.
Hermanos, vivimos en tiempos de un cristianismo sumamente crítico. Vivimos en tiempos de un cristianismo alarmante. Y créanme que les digo que es alarmante, hermanos. La otra vez yo platicaba con algunos de los hermanos y les decía que qué fácil es sorprendernos ahora de muchos cristianos. Nos sorprendemos de la generosidad de alguien que saca 500 pesos de la bolsa y se los da a otro. Nos sorprendemos de alguien que es capaz de despojarse de su propio carro para dárselo a otro. Y decimos, wow. Y yo no digo que sean malas acciones, son acciones de bondad y manifiestan un corazón generoso y es bueno. Pero les digo, en el primer siglo vendían sus casas, hermanos, y las ponían para las necesidades de otros. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que vendan sus casas? No. Pero que su carácter se mida con base en la palabra de Dios, no en el cristianismo actual, porque eso va a hacer de tu corazón un cristiano perezoso, ocioso, sin entendimiento, muy poco esforzado. Alguien que está dispuesto a perdonar poco, alguien que está dispuesto a amar poco, alguien que está dispuesto a entregar poco, a ser poco tolerante, a ser poco paciente, a tener una alegría muy pasajera o muy fluctuante. El cristianismo, el día de hoy, el carácter del cristiano está en niveles muy críticos en cuanto a su reflejo por Cristo Jesús. Estamos dispuestos a tan poco por amor a Él y nos esforzamos tan poco que solamente evidenciamos que el cristianismo, o que pensamos que el cristianismo no es sino un mito o una leyenda. Es un cuento de nuestros ancestros que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, haya enviado a su Hijo a este mundo y lo haya puesto en una cruz para morir por nuestros pecados. Es alarmante eso, mis hermanos. Es alarmante pensar que podemos justificar nuestro poco esfuerzo en todas las áreas de nuestra vida, nuestra poca renuncia, nuestra poca negación, nuestra poca entrega, basado en la conducta de otros. Eso no lo justifica nada, absolutamente nada, mis hermanos. Cierra tus ojos. Una vida de esfuerzo. Eso es lo que es la vida cristiana, una vida de esfuerzo. Y no estoy hablando de emociones o sentimientos, de que manera sentimentalista o emocionalista vayas y entregues de una manera desequilibrada todo lo que tú tienes y Dios te ha dado. No. Pero comienza por esforzarte, por buscar las cosas de Dios, por orar, por estudiar la palabra, por renunciar a aquello que ha dañado tu corazón, aquellos vicios que no son buenos delante de Dios. Comienza por manifestar que realmente quieres esforzarte y comienza a hacerlo, confiando que en la medida que te esfuerzas, el Señor te va a dar la gracia para esforzarte más.
Y entre más te entregas, más gracia se derrama. Entre más perdonas, más gracia se derrama. Entre más te niegas, más gracia se derrama. Porque nuestra esperanza está puesta en Él, en nuestro Dios que no miente. Necesitamos, hermanos, ser cristianos comprometidos y esforzados. Dile: Señor, yo quiero esforzarme más. Perdóname, amado Dios, que a veces he podido hacer más y no lo he hecho, porque solo tú conoces mis limitaciones. Pero también yo reconozco aquellas cosas que no he hecho y que he tratado de justificar por ver la vida de otros o por lo que otros me hicieron. Dile: Señor, yo solo quiero ser obediente. Señor, solo quiero ser obediente. Quiero obedecer tu palabra. Dame la gracia para hacerlo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros y por tu exhortación, Señor, y tu advertencia. Ayúdanos, Señor Jesús, bendícenos y danos la gracia que necesitamos para vivir la vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo les animo a que se esfuercen más. Siempre podemos hacer poco más. Y cuando pienses que ya lo has hecho todo, yo te aseguro que puedes hacer más. Amén. Y yo les pido, vuelvan a escuchar la enseñanza en sus casas. Vuelvan a escucharla y comprométanse con Dios. No dejen que el cristianismo actual y la filosofía de cristianismo que Satanás ha implantado en nuestras vidas o en nuestro contexto destruya tu vida y tu vida cristiana. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermano. Muchas gracias.